francesa, analizando sus causas. Bueno, son 4 causas, como podéis ver. La primera es la difusión de las ideas ilustradas, ya las veremos durante el tema, pero bueno, separación de poderes, soberanía nacional, etc., que el modelo sociopolítico alternativo que planteaba la Ilustración, que había acabado estas ideas sobre todo entre la burguesía y con el ejemplo en el que se habían puesto en práctica estas ideas en los Estados Unidos de Norteamérica, como ejemplo exitoso de una burguesía que había conseguido implantarlas después del proceso de independencia que hemos visto en el vídeo anterior. La segunda cosa sería el déficit público del Estado debido a los excesivos gastos que venían de las guerras, como la guerra de los 7 años, los gastos de la corte, los gastos también de la administración, que prácticamente tenía el Estado francés en una situación de bancarrota. La tercera causa sería el derroche, el lujo y la ostentación de la corte de Versalles, con María Antonieta a la cabeza. Y finalmente tenemos el detonante o la causa próxima que enciende la mecha y que nos explica cómo comienza la Revolución Francesa, que sería a partir del invierno de 1787, que es un invierno muy duro, vamos a tener malas cosechas y se produce una inflación o subida del precio del pan, que es el alimento básico de buena parte de las clases populares. De modo que buena parte de las clases populares no pueden pagar el precio del pan y por tanto, tanto en el campo francés como en las ciudades se ve una situación de hambre, que nos va a explicar el comienzo como causa de esta Revolución Francesa. La Revolución Francesa es el acontecimiento político más importante de la historia. En el plano político se pasa de la monarquía absoluta a un sistema político constitucional. En el plano económico vamos del mercantilismo al liberalismo económico. Y en el plano social pasamos de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Todo arranca con el endeudamiento del Estado francés, en el cual los gastos superaban ampliamente a los ingresos. Estos gastos se debían al pago de la deuda y a las guerras que había librado Francia en el siglo XVIII, la Guerra de los 7 años y la Guerra de Independencia Americana. Todos los ministros de Hacienda, Turgot, Calonne, Brienne y Necker, coinciden en que la única solución a la crisis financiera del Estado francés es que aquellos que podían pagar y que apenas pagaban nada, los privilegiados, pagasen impuestos. Pero estos se negaron a hacerlo ante el rey, ya que era uno de sus principales privilegios. Una asamblea de notables, reunida en 1787, exigió la convocatoria de los Estados Generales, ya que teóricamente todo nuevo impuesto tenía que ser autorizado por esta asamblea representativa francesa. Es la llamada revuelta de los privilegiados. La nobleza creía que al aliarse con el alto clero y al ser el voto por estamento y no por cabeza, iba a ganar las votaciones en los Estados Generales y no iba a tener que pagar nuevos impuestos. Por otro lado, el mal clima llevó a la escasez y a la subida del precio del trigo, alimento básico del estado llano o del pueblo, y el hambre se hizo sentir en las calles. Los diferentes estamentos podían recoger sus peticiones en los llamados cuadernos de quejas. Se recogieron más de 60.000. En ellos el tercer estrado mostraba y clamaba el malestar que sentía ante los abusos señoriales y pedía la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de comercio. Asimismo solicitaba la supresión del régimen feudal y todos sus abusos. En febrero de 1789, el abate Sieyes publicó el folleto panfleto político titulado ¿Qué es el tercer Estado? En el mismo afirmaba que el tercer Estado contenía en sí todo lo necesario para formar una nación completa y que hasta entonces había vivido oprimido. Sieyes pertenecía al estamento privilegiado, pero pensaba que solo con la aplicación de reformas ilustradas se podía resolver la situación. Es importante recordar aquí la difusión de las ideas ilustradas durante la Francia prerevolucionaria y durante la Francia revolucionaria, que habían calado especialmente en la burguesía y que ya vimos como una de las causas claves y principales del estallido de la Revolución Francesa. El 5 de mayo de 1789 se produce la sesión de apertura de los Estados Generales, en Versalles. La disputa por la forma en que debían reunirse y votar los Estados Generales fue el desencadenante de la revolución. El tercer Estado pidió que se duplicase su número de diputados y que el voto fuera por cabeza, per cápita, y el rey se negó a esto último. La revuelta institucional comienza, por lo tanto, el 10 de junio, cuando los diputados del tercer Estado, dirigidos por Sieyes, solicitaron a la nobleza y al clero deliberar en común y no por separado. Los estamentos privilegiados se negaron y el 17 de junio el tercer Estado se autoproclamó Asamblea Nacional, depositaria de la soberanía. El 19 de junio el rey anuló las decisiones tomadas por esta Asamblea Nacional y ordenó cerrar su sala de reuniones.
El 20 de junio, los diputados del Tercer Estado se reunieron en la sala del juego de pelota, donde juraron no disolverse hasta dar a Francia una constitución. Había nacido la Asamblea Nacional Constituyente. El rey empezó a concentrar tropas en Versalles y destituyó al ministro reformista Necker. La respuesta del pueblo de París no se hizo esperar, y el 14 de julio de 1789 se produjo el asalto y toma de la Bastilla, una cárcel real situada en la capital, París. De este modo, el pueblo de París demostraba su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente, a Necker, y desafiaba el poder del rey. Esta fecha se toma como el comienzo emblemático de la Revolución Francesa y de la Edad Contemporánea. En el verano de 1789, los campesinos dejaron de pagar las cacas señoriales y los nobles organizaron partidas de bandidos armados para castigar a sus vasallos. Es el gran miedo. Los campesinos asaltan los castillos quemando las escrituras de propiedad y pidiendo la abolición de los derechos señoriales. La Asamblea respondió decretando la abolición del sistema feudal la noche del 4 de agosto. El 26 de agosto aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la Declaración de Derechos de Virginia. También decretó la Constitución Civil del Clero y estableció una nueva organización territorial dividiendo Francia en departamentos y en comunas o ayuntamientos. Por último, la Asamblea culmina la elaboración de una Constitución. Es la Constitución de 1791. Es la segunda del mundo y la primera europea. Se establece un nuevo escenario sociopolítico basado en las ideas de la Ilustración. La forma de Estado es una monarquía constitucional. Establece la soberanía nacional y la separación de poderes. El poder ejecutivo queda en manos del rey, el legislativo en manos de la Asamblea y el judicial en manos de jueces independientes. El sufragio es censitario. Se establece la igualdad jurídica, se reafirman los derechos y libertades ya expresados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la tributación y el pago de impuestos es progresiva en función del nivel de renta. Tras la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, se realizaron elecciones en las que fue elegida una Asamblea Legislativa. En junio de 1791, el rey Luis XVI intentó huir a Austria para formar un ejército, tomar París y poner fin a la revolución. Pero fue reconocido cuando huía cerca de la frontera en Varennes, y se le obligó a regresar a París. Francia estaba en guerra con Austria y Prusia. Ante la amenaza extranjera, el 10 de agosto de 1792 se produjo el asalto del Palacio de las Tullerías en el que se encontraba el rey. Este asalto fue protagonizado por los revolucionarios más radicales del pueblo de París, los sanquilots, y las mujeres de los barrios más humildes. Tras esta insurrección popular, la revolución se radicalizó y se suprimió la monarquía, convirtiendo a Francia en una república. Se decidió, asimismo, elegir una asamblea llamada Convención, por sufragio universal masculino. Nacía así la Convención Nacional Republicana, la cual tuvo 3 fases. Una primera fase girondina, una segunda jacobina y la termidoriana en transición ya con la República Burguesa y Censitaria del Directorio. En la primera fase los jacobinos consiguieron el apoyo de la Convención para guillotinar a Luis XVI, el cual fue ejecutado públicamente el 21 de enero de 1793. Hasta aquí llega el primer vídeo de la Revolución Francesa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, correspondiente a la segunda parte de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico o Bonapartista. Un saludo, hasta luego.